Para ver si puedo pasar ahí. Avanzo, Maritos, que si no está bien el audio, nos dicen. Sí. ¿Este es el micrófono? Sí, porque no se supone que nos debe estar escuchando. Vale. Bueno, buenos días a todos. Ahí si hay problemas de audio, nada, avísenos, por favor. Esta mañana vamos a dedicar unos 45 minutos, más que a una sesión de experto. Vamos a arrancar con las bases de los líquidos, porque antes de empezar a hablar de cosas avanzadas hay que hablar de las bases y tener las bases bien listas. Entonces son 30 diapositivas, es un concepto súper básico, o sea, eso, no esperen ver artículos avanzados, porque esto es lo necesario para el día a día, o sea, no para la ciencia avanzada, molecular que les encanta, sino para no regarla a la hora de poner los planes de líquidos pacientes, desde lo más básico hasta lo un poquito más avanzado. Por lo R grande que alcanzaron a pasar cita conmigo, muchas de estas cosas saben que yo las hago diariamente, pero para los chicos van a ver algunas perlitas por ahí. Esta presentación la vamos a dejar en el escritorio de la computadora, nada más sáquenla y luego la borran para que no se quede ahí grabada. ¿Ok? Entonces, vamos a empezar. ¿Ok? Bueno, muchos no me conocen, frente a mí estoy en el pueblo, más que yo estoy en Sanjo. Entonces, vamos a empezar hablando del más básico. Real, que todos los días le mueve charlas para ese tipo. Estas son las soluciones que más usamos. En general, las soluciones las clasificamos dependiendo de la tonicidad que es la solución que estamos usando en relación al paciente, o sea, en relación con el plasma normal del paciente. ¿Okay? Y con base en eso, de manera muy práctica, lo vamos a dividir en soluciones que son hipotónicas o isotónicas o las que son hipertónicas. O exactamente lo mismo, siempre. Entonces, ¿qué opciones va a tener el clínico? El clínico tiene como opción hipotónica dar o un glucosamado al 5%, ¿okay? O dar una solución medio molar. ¿Okay? Una solución medio molar no es algo que puedes ir a comprar a la farmacia, es algo que hay que preparar bajo una campana estéril, técnicas de cuidado, donde básicamente utilizamos el 50% de una solución, 0.9%, la típica dulce, y el otro 50% de la solución es algo que no tenga sodio. Puede ser agua libre o puede ser solución glucosada al 5%, porque es una solución de sodio. Las soluciones isotónicas es la solución salina normal, el vicio que utilizan todos en el hospital, el Ringer lactate, plasma lac, o, ojo aquí, esta solución que quien conoce sabe que yo uso, la solución con bicarbonato. En hecha, puede tener la osmolaridad que el clínico quiera, siempre pero es una gran solución, es de mis soluciones favoritas y me ha ayudado a resolver muchos casos muy difíciles. ¿Okay? Y la solución hipertónica, por definición, es al 3%, pero puede ser el porcentaje que el clínico quiera, que hay algunos estudios de uso de hipertonfuro con soluciones hasta el 7.5%. Entonces, esto es lo más básico, ¿ok? ¿Qué solución necesita el clínico? La solución que le ayude a resolver problemas y que no le dé problemas. Esa es la base de los líquidos y los líquidos. O sea, si tú le vas a colgar un suero a un paciente, tienes que estar bien consciente que esa solución te puede dar más líos de los que te va a arreglar si no sabes qué estás haciendo. Esa es la primera pregunta. ¿Okay? Y que no se vale poner soluciones innecesarias. Entonces, estos son los 3 grupos de soluciones reales que hay. Y de ahí partimos, de ahí podemos hacer todas las mezclas que queramos, todas las mezclas que necesitemos,
con base en esto. Cada solución por fábrica tiene una etiqueta de un color diferente. ¿De qué color es la del piso? Vicky. ¿De qué color es la del piso? Normal. La solución salina, ¿de qué color es la etiqueta? Perfecto. ¿De qué color es? Azul. Azul marino. Es azul. Azul marino. Claro, no me vas a convencer que no. ¿De qué color es la del Harman? El Hartman es verde. El Harman es verde. El Harman es verde, aqua, verde. Okay. ¿De qué color es el glucoharman? Es amarillo con azul, ¿no? ¿Y de qué color es el glucoficio? Piensen bien, lo usan todos los días. ¿Ven por qué no avanzamos ven por qué no doy clases avanzadas? Porque ni siquiera estamos en lo más básico. Esta clase es lo más básico. ¿De qué color es la etiqueta del glucoharman? ¿Te resienten nada son ustedes o qué no son? ¿Ustedes son ustedes también? Es que ustedes no son. ¿De qué color es el glucoharman? ¿Ven? Dejémonos de cosas ultramoleculares. Ya sabemos bien a manejar esto. De vuelta a lo básico, ¿ok? Entonces, la etiqueta es de un color diferente para que el clínico en la mañana que se pare enfrente de la cama de su paciente voltee a ver los botecitos y sepa que está puesto. El internista recuerda de memoria qué soluciones tiene cada botecito. Tienes que saber de qué es cada botecito, ¿ok? Entonces, el color de las etiquetas está hecho para que el clínico sepa que está colado, que está diluido, etcétera, y que no haya errores de medición. El glucoharman es un tipo, el glucoficio es otro tipo, el glucosado es de otro tipo, el harman es de otro tipo y el vicio es de otro tipo. Esos son los colores que hay que saber para saber que está colado siempre, ¿ok? Entonces, con base en eso es lo que tienen para trabajar. Ahora, veamos el contenido de las soluciones, ¿ok? Estas son las de batalla, que es el vicio, el harman. Esas son las de ley, pero deben de saber que hay otras soluciones que no se usan de rutina en el hospital, que tienen otros contenidos. ¿Okay? Ahora, ojo aquí con las definiciones. En la literatura van a ver que hay muchos estudios que vienen como solución balanceada. Así vienen, hay muchos estudios clínicos recientes que ya han demostrado que las soluciones balanceadas son más nobles en ciertos contextos. ¿Ok? Entonces, con base en eso, tienen que tener mucho cuidado con la nomenclatura, porque también hay otro término local que usamos aquí y usamos mucho en el HU, que es la solución balanceada con carbonato. Es otra cosa, tiene nada que ver con eso. ¿Okay? Ese es un término local del régimen, no es un término de la literatura. ¿Okay? Una solución balanceada en la literatura es una solución que contiene otras cosas, ¿okay? Que puede incluir algo de bicarbonato, algo de lactato, algo de gluconato, algo de electrolitos. ¿Okay? Ahora, pregunta sería, este miedo eterno de la solución Harman por su contenido de potasio con base en esta tabla, porque el Harman tiene un poco de potasio, ahí lo ven, el Harman tiene 5.4 más menos por litro. Es un miedo justificado real como para no usar esa solución en algunos contextos. ¿Se han oído que hay gente que le tiene miedo al Harman porque tiene potasio? Todavía. Hay gente que todavía no usa el Harman porque tiene miedo, porque tiene otros electrolitos. ¿Y cuál es la ventaja del Harman sobre el físico? ¿O por qué elegirías una o por qué elegirías la otra? Pues oficio en el contexto, o sea, lo malo del físico, más bien, o sea, lo malo del físico es que el físico como tiene muchas modalidades, mucho sodio, entonces el karma nos puede apoyar un poquito a dar una eso del paciente y más si tú la preparas de otra forma. ¿Por qué utilizarías Harman y no físico? O al revés. ¿Por qué Carlos? O sea, ¿qué te hace elegir uno u otro? Al final de cuentas se asemeja más a la composición de los electrolitos en el plasma. ¿Cuál? Del calcio. Ajá. Y el cloruro de sodio tiene más cloro y eso pues puede condicionar más anormalidades ácido base. Exacto. ¿Te ha pasado que un paciente que tengas reanimado solo con Harman te haga hipercloремia? Los pacientes que vienen a veces como de urgencias Ajá. de alimento que Ajá. no utilizaron Harman, sí.
puede llegar a tener acceso. De usar solo Harman te garantiza no tener problemas con el cloro. Claro que no, ojalá fuera suficiente. No, puedes utilizar solo Harman desde que el paciente cruza la puerta y tener problemas muy importantes con el cloro. Lo hemos visto todos. Cetus, clásica, una ceto mal reanimada que no costó soluciones en su momento de válido. Toluenos, clásica, esa es muy clásica. Gente que reanima ácidos tubulares renales con Harman, oficio. O sea, esas soluciones no se pueden usar en todos los contextos. Hay muchos contextos clínicos donde no deben de utilizarse, aunque teóricamente tenga menos cloro. ¿Ok? Ahora, el término de decir que es una solución fisiológica se basa en la osmolaridad y su similitud con el ser humano. Pero realmente si ven esa tabla, vean ustedes como fisio está lejos de ser fisiológico. El Harman se asemeja un poco más porque tiene menos cloro, esa es una de las ventajas, pero aún así no es lo perfecto. Y las otras soluciones, no nos vamos a clavar tanto, pero que ustedes sepan que hay otras soluciones que tienen una mayor cantidad de sodio, son más pobres en cloro, lo cual es una gran ventaja para el momento de usarlas. O sea, todo lo que tenga poco cloro es bueno. Y que tiene una osmolaridad noble, que es la última columna que pueden ver ahí en la tele. ¿Ok? Entonces, que sepan ustedes que hay algunas soluciones que van a tener algunos otros electrolitos y que sepan ustedes que las diferencias más importantes son la osmolaridad y el cloro. Y de ahí partimos. O sea, esto es lo que tienes para trabajar y es todo lo que hay. Ahora, vamos a lo básico. Soluciones básicas, aquí la tienen. Esto es lo que tienen para trabajar. ¿Ok? Tienen un fisio, el fisio clásico que está al 0.9%. Tienen el medio molar que se está al 0.45%. Y en solución, la solución Harman que tiene 134, 135 miliequivalentes. ¿Okay? Esta es la diferencia que hay en las soluciones de total. ¿Okay? Y de ahí partimos. ¿Okay? Ahora, el asunto es que 154 miliequivalentes por litro de sodio parece mucho o parece poco. O sea, ¿es mucho o es poco? Mucho. ¿Por qué? Comparación con el plasma en relación con la realidad. Entonces, gran parte de esta charla va a ser enfocada en la importancia de ver el sodio de las soluciones para decidir qué vas a hacer paciente. Entonces, esto es lo básico. Sé que parece muy básico, pero les sorprendería la frecuencia con la que la gente no sabe eso. ¿Okay? Ahora vamos con la glucosa. Estas son las soluciones que tienen disponibles. Darle aporte de glucosa. Siempre. ¿Ok? Muy bien. ¿Cuál es la diferencia, Mauricio, entre un glucoficio y un glucoharman? Que hay gente que todavía no lo tiene claro. Pues digo, ahí lo dice, Ya digo, todos. Se los puse en o sea, uno utiliza fisio o Harman, obviamente, pero la diferencia, o lo que yo también pensaba antes, era que pues mezclabas mitad de fisio con mitad de glucosado al 5% y mitad de Harman con glucosado, con mitad de glucosado. Mucha gente piensa eso. Mucha gente piensa que es lo mismo. Ajá. O sea, y digo, el nombre pues eso parece, pero el glucoficio es con 50 gramos de glucosa y el Harman con, sí, con el glucosado al 5. ¿Cómo se hace un glucoharman? O sea, cuando lo hacen en la... 500 de Harman o 500 de glucosado al 5. ¿Y el glucoficio? Ahí pues ya me sesgué, pero Ajá. al final de cuentas, creo que la diferencia real es la osmolaridad de la solución. Claro. Si utilizamos el fisiológico, vamos a tener el 154 de sodio. Exacto. Y vamos a darle 2 dextroprones. Exacto. Eso va a hacerlo hiperosmolar con respecto al plasma. Un poquito más. ¿Y el otro? Es hiposmolar, porque si estamos utilizando a michas de glucosado al 5 y el Harman que tiene 100, es 35 y sería la mitad de lo que le estamos pasando. Exactamente. Entonces, ¿qué soluciones hipotónicas existen en el mercado realmente? Entonces, Esta es una, el glucosa. Oh, el glucoficio es... El glucoficio no es hipotónico.
Pues yo les pregunto a ustedes, esta costumbre que tiene la gente de pensar que con un glucopicio cubre los requerimientos de un paciente en ayuno, ¿es útil? ¿Se han visto que a los quirúrgicos les ponen un glucopicio para dosis? Es la práctica Así clásica. que realmente cura los requerimientos pacientes, no, o sea, pero es de eso nada. Bueno, yo te pregunto. Preguntas completas. Utilizar solo un glucopicio medida de reanimación en un paciente en ayuno, ¿es bueno? ¿Sirve o no? Da problemas en... Como reanimación. No, tienes un paciente en ayuno. Tienes en ayuno por un sangrado, lo que tú quieres. Y tienes que elegir una solución básica. ¿Conviene o no? ¿Quién cree que sí conviene? ¿Y quién cree que no conviene? Y al final vamos a hablar de los fines. Ven, o sea, por eso es una cuestión que se usa todos los días en el hospital, que no está bien estudiada y que no está concreta. O sea, el glucopicio da poquita glucosa, realmente 50 gramos no es coca. Sí, son como 200. Es una coca. La coca es 600, la regular es 600, tiene 45 gramos. Es una Coca-Cola, literalmente. Entonces, no es suficiente. ¿Okay? Ahorita vamos a ver por qué. Por esto, muchachos, es muy importante para mí que cuando pasan visita y elijan la solución de sus pacientes, piensen en términos de sodio. Cuando arreglamos disnatremias, pensamos en agua, ¿verdad? Espera. Pero cuando hablamos de soluciones, hay que pensar en sodio. Y yo siempre les recomiendo que para elegir los sueros de sus pacientes, elijan en base en el sodio que le vayan a dar. Porque aquí está el tema. Miren. Esta es una tabla muy básica de cuánto sodio tienen las soluciones que usamos. ¿Ok? Y aquí está. Pensado en los equivalentes milimoles que siempre pensamos, sino pensado en gramos. ¿Cuál es la diferencia entre un milimol, un miliequivalente y un miligramo? ¿Es lo mismo? ¿O no es lo mismo? Ahí son conceptos como de química, de cuál es la de Sí, justamente para eso era la visita a la química, para entender que no es lo mismo. Y que pensar, por ejemplo, en milimoles, equivalentes en miligramos, al hablar de esto, da una muy buena connotación de qué tanto sodio le pasa al paciente. Ahorita vamos a ver los ejemplos. ¿Cuánta sal debe comer un ser humano? Según las recomendaciones que se pongan. ¿Cuánto? ¿Dos qué? ¿De qué? ¿De sodio o de sal? De sodio. ¿De sodio o de sodio? ¿Es lo mismo? No, pero está cloruro. Igual se basa en en gramos. Alguna nerviosa y que dice tranquilos. El sodio y la sal igual se basan en gramos o por eso, entonces también es la diferencia en cuanto a decir que 2 gramos al día va a ser. No. De la molécula de sal, no todo es sodio. La molécula de sal tiene cloro. ¿Verdad? O sea, de 5 gramos de sal, no son 5 gramos de sodio, tiene cloro. Es medicina básica, o sea, es química básica, pues de la secundaria, pues, ¿ok? Entonces, esta tabla necesita que tengan esos conocimientos para saber la conversión del milimol al gramo. Veamos el piso, ¿ok? Este es el piso normal que ustedes utilizan. Y ya quedamos que tiene 154 de sodio, pero el piso tiene sodio y cloro. Entonces son 154 equivalentes del sodio y 154 equivalentes del cloro. Y si ven, si se acuerdan de química, es un sodio y un cloro, ¿verdad? Entonces son 154 más 154 son 308. De ahí viene ese 308, que está ahí. ¿Ok? Ahora, ¿de dónde sale entonces este 7 gramos al día? O sea, ¿por qué en la tabla dice que si le das un fisio está pasando ese sodio?
Esa es cantidad de sodio de un paciente típico al que le pones 2 litros de solución basal. Eso es lo que dice la tabla. ¿Cuánto sodio le estás pasando? Ok. Aquí va, porque creo que nunca lo han visto. Se los voy a poner un poquito más adelante para que vean cómo están las conversiones. 7 gramos de sodio al día es mucho o poco, con base en las recomendaciones de la AJA o las recomendaciones de los cardiólogos. De sodio, no es sal, son cosas diferentes. O sea, ¿es mucho o es poquito? Y vean cómo la medio molar trae 3.5, o sea, la mitad. ¿Ok? Entonces no lo olviden. Vean ustedes, por ejemplo, cuánto trae una parenteral. ¿Ok? Entonces, eso tiene que saber, porque luego están restringidos. Es que ese es el tema que a mí, de verdad, le dan a los pacientes dietas hiposódicas en el hospital. El folletito de Zambrano de dieta hiposódica, ¿no? Le dan ese folleto hipócrita de quitarle la sal a los pacientes. No les gusta la comida, dejan de comer porque no tiene sal y le ponen oficio. De 1000 para 2, que son 7 gramos. Entonces, eso es algo que tienen que considerar. O sea, yo, por ejemplo, yo no le quito la sal en la dieta de mis pacientes, sin excepción, pero les cuido muy bien las soluciones. Soy muy obsesiva con las soluciones, porque me da mucho pendiente pasarme de sodio. Y aquí está. Vean ustedes. Estas soluciones, estos diagramas de pastel son un equivalente para ver qué tanto le estás pasando a tus pacientes. ¿Ok? Y del lado derecho viene un fisio. El fisio normal, ¿ok? Es la gráfica de pastel de acá arriba. Ah, tú lo tienes, Jimmy. Yo tengo unos. Ándale, para que lo podamos. No sé si se puede movilizar. Ahí está. Ahí lo tienen. Vean en la parte superior el fisio normal. Medio michas cloro, michas sodio. ¿Ok? Y luego vean del lado derecho lo que es el plasma del ser humano. O sea, mejor esquema no se puede para hacer el comparativo entre uno y otro. Vean Ringer lactato y vean las soluciones del plasma, ¿eh? Que hay mucha controversia. Pero esto es un análisis para ver lo poco fisiológico que hay en lo que hacemos. ¿Okay? No hay manera alguna en la que un paciente que está siendo reanimado solo con fisio, eventualmente no dé problemas. Va a pasar. O sea, va a pasar. Vean ustedes la diferencia que hay entre una y otra. La hipocloremia produce, por ejemplo, vasoconstricción renal muy importante, hipoperfusión, se asocia a lesión renal aguda, se les va a caer su carbonato, van a tener asociación metabólica, van a tener problemas, todos lo han tenido, seguramente la lata que es arreglar estas cuestiones. Entonces, nunca olviden la gráfica de los pasteles para que vean las enormes diferencias que hay en la reanimación de estos pacientes. Dale un clic para que me digan así. Ahí está. Muy bien. Entonces, esto es lo que les decía. Esto es un poquito de evidencia de lo que hay en relación a utilizar soluciones que no tengan tanto cloro, que tengan un poco de otras cosas, un poco de lactato, etc. Entonces, en ese sentido, vean lo que hay aquí de un poquito de evidencia que hay. ¿Ok? ¿Qué pasó? ¿Se retrasó? Sí. Es para que se quede aquí como atorado. ¿Nosotros o ellos? No, nosotros. ¿Cómo es? Loading. ¿No puedes poner este? Ahí está. Sí, sí, sí. Sí. Nada. Sí. Bueno, ahí está. Esta es la evidencia que hay de las soluciones que hay que usar, son las clásicas. ¿Okay? Hay mucha controversia, pero la lógica. Hay unos papers en seco, por ejemplo. Varias soluciones con cloro. Mezclas para que tu paciente la vaya mejor. ¿Por qué es difícil gran? No todos los clínicos la animan igual, no utilizan las mismas soluciones,
puede cambiar las soluciones a conveniencia del paciente. Por eso es difícil y muy ambicioso crear un gran paper con millones de pacientes donde tengamos ese objetivo. O sea, a lo mejor no lo vamos a tener. Entonces, hay que trabajar con lo que tenemos y con el conocimiento fisiológico. Dale un tip. Después de la traducción, ¿Cuál es este? no, lo otro que sí. Muy bien. Ahora sí, lo práctico. Lo práctico de las soluciones que pueden ustedes tener. Recuerden ustedes que una solución glucosada al 5% no tiene sodio, tiene 0. El hipertón clásico es esta ampolleta que les muestro, ¿ok? Eso es un hipertón como tal, no es el 3% que hacemos, sino es el hipertón que está al 17.7% y tiene 30 miliequivalentes. Es una solución peligrosa que hay que utilizar con cuidado, que no van a encontrar en una farmacia porque es peligroso, pueden matar a alguien si utilizan mal esta solución. ¿Okay? Y es una ampolleta que es al 10%. Y la solución salina al 3% es una solución que preparamos nosotros. ¿Okay? Es una solución que pueden utilizar para muchas cosas. O sea que ahorita ya hay que saber usar bien y hay que saber calcular bien. ¿Okay? La solución salina al 3% no existe en el mercado como litros por seguridad. O sea, para que a alguien no se le haga fácil colgarle 1000 a un paciente. ¿Okay? Por esa razón. ¿Cómo se prepara? Se prepara sabiendo bien cuántos miliequivalentes tiene tu ampolleta de 10 mililitros y cuántos miliequivalentes necesita tu litro de solución. Y aquí les pongo básicamente cómo quedaría. ¿Okay? Pueden ustedes hacer una solución salina al porcentaje que ustedes quieran y necesiten. El 3% es el clásico, porque es el que utilizamos en las guías, es el que utilizamos, etcétera, para lo demás. Ahora, aquí está. Ahora sí, esta es la parte más importante. Recomendaciones, ¿ok? Hablemos del sodio al momento de considerar las soluciones. Aquí está. Esta tabla es de mis favoritos. Porque el primer consejo que les voy a dar es la recomendación para el sodio es que cuenta todo. Todo cuenta. Un paracetamol, un cefepime, todo cuenta. O sea, para saber cuánto sodio entra al paciente, no nada más hay que ver el físico. Hay que ver todo lo que. Entonces, esta tabla es una tabla que mis muchachos de la CHU ya se han desarrollado, insisto. Es una tabla muy buena. Yo la recomiendo. Este trabajo, que es un trabajo de 2 páginas del sodio de los antibióticos que usamos. ¿Okay? Los antibióticos tienen mucho sodio. Veamos algunos ejemplos que utilizamos todos los días. Y aquí viene el antibiótico Mero, Banco, Zeta, Cefepime, Pitazo, los que usan todos los días. Y luego te dice, ¿en qué lo puedes diluir? O sea, ¿en qué beneficio? Hay algunos que no se pueden en todo. Y aquí te dicen que sí se puede. Y luego te da un estimado de cuánto sodio en miligramos le pasarías a tu paciente con un día completo de antibiótico. ¿Okay? Por ejemplo, te dice si le vas a dar 2 cada 8 de cefepime, o le vas a dar Mero 2 cada 8, o le vas a dar Piptazo, etc. Y te dice cuánto sodio le vas a pasar con cada cosa. Por ejemplo, el Linezolid, que ya viene en la bolsita plastificada de 600, esto significa que esta no le están diluyendo, eso sí. Pero vean cómo el Linezolid, por ejemplo, no lo diluyes, pero vean cuánto le pasas al día. Son más de 2.400 miligramos solo de Linezolid. Imagínense un paciente que tiene Linezolid, mero Linezolid, 2 gramos cada 8 de mero y Linezolid 600 cada 2. Y a alguien se le ocurrió que era buena idea diluir el meropenem en fisio, que es lo que todo el mundo hace. Entonces, vean ustedes, si le estás pasando 2 gramos al día, 2 gramos en cada dosis, vean ustedes los diluyentes y vean cómo se te van las miligramos. O sea, solo de antibióticos le pasas unos 4 gramos, solo de sodio. Imagínense que un paciente lo diluyeron en fisio y luego tiene un de fisio para 2. Del fisio son 7 gramos y del mero lino son otros 4. Y luego le ponen diatético sodio. Es una incongruencia. Es una incongruencia. Entonces, estos esquemas están hechos para que el paciente sea considerado de manera global. Porque tienen que contar el sodio de lo demás, no nada más el fisio.
tienen que contar los antibióticos. Este trabajo lo hicieron a raíz de un paper que salió que decía que los pacientes que se ingresaban al hospital por una neumonía salían con balances muy positivos de sodio y se descompensaban luego de falla cardíaca. Y decían, se descompensa por falla cardíaca por la neumonía porque se llenaron de sodio en el hospital. Entonces, de ahí salieron este tipo de trabajos. No lo olviden nunca, se los voy a mandar a Chuck. Ahora sí, vamos a hacer el conteo de cómo le hacemos para saber cuánto sodio tiene lo que pasamos. Y aquí está, vean. Cada miliequivalente o milimol de sodio pesa 23 miligramos. Esto viene en la tabla periódica. En la tabla periódica viene una esquinita donde dice cuánto pesa cada cosa, el cloro, el sodio, etc. De ahí viene ese 23. ¿Ok? Entonces, supongamos que tu paciente le diste un fixo que tiene 154 miliequivalentes de sodio y lo multiplicas por 23. Y eso te da los miligramos que tiene ese litro de solución. Entonces, un fisio tiene 3.542 miligramos de sodio por litro. ¿Ve? Por litro. Y estas son las recomendaciones de la AHA. Te dice, si tu paciente está sano, dale no más de 2.300 al día. Si tu paciente tiene algo, no te pases de 1.500 al día. Díganme ustedes si es congruente que los pacientes tengan soluciones básicas. Claro que no. O sea, es falta de política hospitalaria. O sea, los pacientes no deben de tener soluciones sin estar cuidadas, porque nos esforzamos mucho en los demás, pero no se pone atención en esto. Y esto ya está violando las guías de manejo de los pacientes. ¿Okay? Entonces, no lo olviden nunca, porque luego ponen un fisio, pero no hacen la conversión de cuánto sodio es, y por eso sus pacientes están hipertensos. O sea, es el típico paciente que estaba con su antihipertensivo en casa y estaba bien, y entra al hospital y le tienes que empezar a subir los antihipertensivos, porque ya no lo controlas con la dosis habitual que tenía. Y eso es por lo que pasó en el hospital. Ahora, veamos algunas comparaciones. Vean ustedes. Dijimos, 3.542 un fisio, ¿ok? Vean esto. Vean lo que tienen los ejemplos reales de la vida diaria. ¿Ok? Vean esto. Vean esto. O sea, ponerle un fisio a un paciente le da el doble de sodio que una hamburguesa completa. O sea, no es un problema pequeño, es un asunto bien importante, porque nadie piensa en eso y todo el mundo le pone 1.000 para 8 pesos. Vayan ahorita y pasen un sitio, vean cuántos pacientes tienen 1.000 para 8. Eso es falta de detección, tiene mucho sodio las cuestiones. Ahora, ¿cuál es el problema? El problema es que frecuentemente tu paciente no solo va a tener cefepime de banco, va a tener otras cosas. Supongamos que es un paciente que llegó con hepatopatía y le tienes que dar albúmina. Es muy común. La albúmina tiene sodio, claro que sí. Depende de la marca, depende de la concentración, pero aquí está un ejemplo. Este es el frasco al 20%, ¿ok? Y este es el contenido de sodio por frasco. Entonces, cuando usamos este asunto del reto de albúmina de la hepatopatía, ¿no? Vean lo que les pasamos. Más, si es un hepatorrenal y le quitaste los diuréticos y le pusiste un fisio para hidratarlo, lo pusiste albúmina, y luego tiene una peritonitis bacteriana espontánea, y lo tienes con antibiótico, pues tu paciente tiene una carga de sodio bien, porque todo cuenta. O sea, la albúmina también tiene sodio. Entonces, eso también lo tienen que considerar en las cuentas. Entonces, ya llevamos antibióticos, líquidos, dieta, albúmina, o sea, se van sumando cosas. Ahora, la solución hipertónica en bolos, ¿verdad? La solución hipertónica en bolos se utiliza para muchas cosas. En su momento, cuando quieras, Jimmy, revisamos el uso en diuréticos, o sea, cómo se usan las trampas de sodio y esas cosas que ahorita ya no es tan básico. Pero ahí utilizamos los bolitos de hipertónico, que es la solución que les dije, pero agarras lo que necesites, ¿ok? Yo les recomiendo que cuando van a hacer bolos de hipertónico, no hagan más de 250 o 500 mililitros de la solución. Se desperdicia. Práctica real del día a día, así de batalla, como 80 de fisio y 2 hipertónicos. No es exactamente el 3%, no les va a dar el 3%, pero es muy práctico, más enfermería, porque agarran la presentacióncita, la de 100 mililitros de fisio, ahí lo aforan y ahí ponen el hipertónico.
peptón, ¿ok? Y también para que no se desperdicie. Porque aquí en San perdón, y lo indican a las 8 de la mañana, ¿a qué hora más o menos le pasa al paciente? A las 6 de la tarde, porque lo mandan. La verdad aquí es que la realizarse en farmacia social muy ciudadanos, ¿ok? Entonces, eso considero. Siguiente. Este es un ejemplo. Y esta es una de las salsas de soya más vendidas en el planeta. ¿Ok? En todos lados. Y aquí está el análisis. Esta es una copia del. Vean ustedes. Son 15 mililitros. ¿Ok? Todos mililitros. Tiene 10 calorías. Pero vean ustedes. Hacen este 23. Realmente para hacer la conversión, ahí pueden ustedes tener. Hizo el 3%, la solución al 3%, ¿qué por ciento es la salsa de soya? Y ahí tiene, la salsa de soya es 16.2%. ¿Ok? Entonces, una vez más, perdón, hay que tener la resolución de perdón al 3% y estamos súper angustiados. Y luego tenemos esto y nadie se preocupa. ¿No? Estamos con el súper pendiente que los 100 litros le van a súper que no pasa. Entonces, vean. Las soluciones con bicarbonato son muy útiles para utilizarlas bien. Tanto tienen mucho sodio. Entonces, entonces, como pueden ver en esta tabla, las soluciones con bicarbonato se utilizan en muchos lugares del mundo para arreglar muchos problemas. Creo que se está cortando el audio. Están diciendo. ¿Nos escuchan por ahí? Sí, ya mejor, gracias. Gracias, Carmen. La solución con bicarbonato se utiliza para manejo de dosis altas de metotrexato. Ya no se oye. Aquí en Hospital San José tampoco lo escuchamos. Para hacer si tiene que poner bien. ¿Me oyen por aquí? ¿Me escuchan? Ya se escucha mejor. Ahí estamos. Voy a quedar aquí. Bueno, decíamos que las soluciones con bicarbonato son soluciones que se usan para muchas cosas. Se utilizan para alcalinización urinaria, para quimio, para piedras. Hay estudios muy viejitos que los usaban para rápido refractario, para evitar la toxicidad del pigmento en el tubo. Hay mucha controversia al respecto. El asunto es que la solución con bicarbonato se debe saber usar bien y hay que saber los deleterios de utilizar bicarbonato. En esta tablita pueden ver cómo la dilución del bicarbonato en solución glucosada la ponen como isotónica.
pero eso depende de cuánto diluyes. Y aquí está. Esta diapositiva va dedicada a todas aquellas personas que todavía pasan bolos de bicarbonato así nada más, para que vean la osmolaridad que tiene una solución con bicarbonato. Vean ustedes. Este es el frasco clásico. Van a encontrar dos tipos de ampolletas en el hospital. Van a encontrar de 10 mililitros y de 50 mililitros, y la etiqueta es esta celestita. Cuesta como 15 pesos, 15 pesos. Y ahí está. La ampolleta es al 10%, perdón, la ampolleta es de 10 mililitros al 7.5% y tiene 8.9 miliequivalentes de bicarbonato por ampolleta. ¿Okay? Y ahí empiezas a hacer tus cálculos. ¿Okay? Si tú pones 1 litro de solución de estas de bicarbonato, acuérdense, tienes 890 miliequivalentes de bicarbonato y 890 miliequivalentes de sodio. Las dos cuentan. Se suman y ahí tiene los moles. ¿Ok? 1786 milismoles por litro. ¿Cuál es la osmolaridad de una solución salina al 3% del hipertónico? Gracias. No, ¿cuánto? ¿De dónde salió ese 1786? Sodio, sumas el bicarbonato. ¿Okay? En una solución salina al 3%, sumas el sodio, sumas el cloro. No se les olvide que tienen que sumar los dos. Tienes que sumar las dos. ¿Ok? Tienes que sumar las dos. Entonces, con base en eso, la solución salina al 3%, tienes que sumar todo lo del sodio, todo lo del cloro, y la osmolaridad te da arribita de 1000. Son 500 y cacho arriba de 1000. ¿Ok? Yo les pregunto, ¿qué es más hiperosmolar? ¿Una solución al 3% o el bicarbonato? O sea, ¿qué tiene más peso osmótico? De las dos. Exacto, ¿verdad? Tú pasas bolos de hipertón así nada más, de 500 mililitros para 20 minutos, 12, ¿para qué no? Entonces, ¿por qué pasan bolos de bicarbonato? Sí. Si la osmolaridad está haciendo. O sea, en eso hay que pensar al momento de indicarlo. Si una solución al 3% la respetan por la osmolaridad y el contenido del sodio, hay que respetar el doble el bicarbonato. Porque la osmolaridad del bicarbonato es mucho mayor que una solución salina al 3%. Y te va a dar más problemas en sodio, te va a dar más problemas por el poder osmótico que tiene ese paciente. Y aparte, acuérdense que las soluciones que son muy hiperosmolares lastiman el endotelio de los vasos periféricos. Por eso hay parenterales que no pueden ir en los brazos, dependiendo de la osmolaridad que tengan. Entonces, no lo olviden nunca. Este es literalmente un screenshot de lo que ustedes ponen en un buscador bicarbonato y sale la ficha técnica de las ampolletas del bicarbonato. Y es lo que te dice el... No la pongas en diluir. Dilúyela siempre en algo hipotónico. Agua o glucosado al 5. Ahí dice, es una copia del que dice. Tal cual ahí dice. ¿Por qué? Por la osmolaridad. Porque es una solución muy permeable. ¿Ok? Y lastima mucho la cuestión vascular. ¿Okay? Aquí está. Esto es un pequeño estudio que salió creo que el año pasado. Es un grupo muy chiquito de pacientes que utilizaron soluciones con bicarbonato para reanimar lesión renal aguda. ¿Okay? No oficios, no bicarbonato como tal. Y vean ustedes cómo el tiempo de recuperación de la lesión renal aguda les iba mejor, porque la solución es una solución, ellos usaban una solución muy parecida a la que utilizamos nosotros. Y les ayudaba a que no tuvieran tanta hipercloremia y que no llegaran a diálisis tan fácil por acidosis. ¿Okay? Ahora sí, para acabar, creo que son 8 puntos prácticos concretos para reafirmar conocimientos de esta última etapa. Primero, hay que considerar todas las entradas de sodio del paciente. Ya dijimos,
Líquidos, dieta, el paracetamol tiene sodio, albúmina, antibióticos, heparina, todo lo que entre al paciente que tenga sodio cuenta en el balance del paciente del sodio del día. Y verán que lo de la dieta realmente es despreciable. ¿Okay? Siguiente. Muy importante. En la mañana, cuando se le pasa a visitar al paciente, uno se para enfrente del paciente y hace un cálculo de todos los ingresos del paciente, ingresos programados del día. Fisio, antibióticos, dieta parenteral, agua libre de la sonda, todo lo que va a entrar a ese paciente. En la mañana, el buen clínico sabe ingresos muy cercanos a los reales. ¿Okay? Un colchoncito para lo que va a beber, las reposiciones que vayas a necesitar en el día, etc. Pero tú tienes que saber eso. Si arrancas el día, le pasaste visita y no tienes esa cifra clara, vas a dejar a tu paciente con un mal balance del día siguiente. Se te va a quedar positivo, se te va a quedar negativo, no vas a tener el balance que debes tener. Siguiente. Elegir plan de líquidos. La mejor manera de elegir un plan de líquidos es hacer una lista mental de todos los problemas que tienes que resolver con tu plan de líquidos y tratar de resolver todos esos problemas con uno o máximo dos soluciones. Esa es mi premisa de la vida para los líquidos. ¿Okay? Si no tienes ningún problema que tu paciente pueda resolver con líquidos intravenosos, no le pongas líquidos intravenosos. Punto. O sea, si tú en la mañana no tienes claro en tu mente qué problema le vas a arreglar con el fisio, no debe tener fisio. Punto. Y dentro de los problemas van, necesito darle aporte de agua, necesito darle aporte de glucosa, necesito reponerle potasio, necesito arreglarle el calcio, necesito arreglarle agua libre, necesito darle magnesio, etc. Lo que necesiten. O sea, no importa qué tengan que hacer, pero tienen que tener claros los problemas que le tienen que arreglar. Si no hay problemas que arreglar con los líquidos, no debe tener líquidos. No es de fuerzas que tengan que tener un suero en la vena. Si no tiene nada en la vena, mejor. ¿Okay? Este concepto viejito donde de los líquidos de mantenimiento ya no existe. Ya hay muchos estudios desde hace muchos años que dicen que los líquidos de mantenimiento no son estrictamente necesarios todos los pacientes porque dejan a los pacientes positivos. ¿Okay? Si no hay problemas, no se pone. Siguiente, electrolitos. Base para que tus electrolitos no se destruyan. El buen internista no es el que arregla electrolitos. El buen internista es el que evita que los electrolitos al día siguiente estén mal. Entonces no es ver el sodio en la mañana, sino es ver cómo se ha movido el sodio. Por ejemplo, si el lunes tenía 135, el martes 136, el miércoles 137, 138 y el viernes ya lo tienes en 139, todos esos sodios son normales, teóricamente. Pero algo estás haciendo mal porque tu sodio está subiendo todos los días. Tienes que arreglarlo antes de que suba. El valor no importa, importa la tendencia. Esa es la premisa de esta cuestión. ¿Ok? Sobre todo con el cloro y sobre todo con el sodio. ¿Okay? Siguiente. Cuando el ser humano recibe solutos, lo que sea, comida, los 7 gramos del fisio que le pusieron, lo que sea, soluto. ¿Okay? El riñón tiene una capacidad máxima para eliminar ese soluto y después de ese umbral necesita agua. O sea, el riñón necesita agua libre, literalmente, para que esos solutos que le diste salgan en orden. Si ustedes van un día a Cinépolis y se aventaron las palomitas, los nachos, la salsa, etc., van a salir con un balance positivo de sodio. ¿Okay? Mucho soluto. Y su riñón no va a poder sacarlo y los va a hacer beber. ¿Okay? Va a estar tome y tome y tome agua porque el riñón les dice, necesito agua libre para sacar el soluto que me dice. Hasta que no lo saques todo, no se va a parar la sesión. ¿Okay? Por eso tomar palomitas y refresco, para los que todavía toman refresco, es una terrible combinación porque das soluto con soluto y el riñón no puede sacarlo. ¿Okay? Bajo esa premisa que parece tan simple, todos los seres humanos tienen que tener agua libre. Todos los humanos tienen que tener agua libre. ¿Okay? Entonces, con base en esto, ¿cuánta agua libre tiene un fisio? ¿Un fisio tiene agua libre o no tiene agua libre? Sí, No sé. porque nomás el 1% es lo que tiene de los moles. Y no es como libre.
¿Cuál es la definición de agua libre? Aquella que no tiene electrolitos. ¿Y el piso de qué? Pues es una solución hetero, o sea, es bueno, no está bueno. Claro que no. Las hipernatremias se manejan con agua libre, ¿verdad? ¿Le pones juicio a las hipernatremias? En algunos conceptos, sí. Si tienen estabilidad hemodinámica, es otro tema. Exacto, porque la cantidad de agua libre que tienen es despreciable. El concepto de agua libre es agua libre de electrolitos. ¿Qué opciones de agua libre hay? Entonces, un glucosado, ¿qué más? Agua inyectable, ¿qué más? Glucoharman, ¿tiene agua libre? Claro, tiene 500 mililitros de glucosado al 5, claro que tiene agua libre. ¿Ok? Tiene agua libre. El concepto es, tu paciente tiene que tener agua libre. Si no le pones agua libre, tu sodio va a subir, punto. Porque el riñón no va a poder excretar todos los fluidos. Entonces, la solución base del paciente, si es que decidiste ponerle una solución base, primero debe ser para resolver los problemas, pero tu solución base tiene que tener agua libre. Es un concepto muy base. Hay una revisión muy bonita que les voy a mandar, que salió en el 21, que te dice los 3 conceptos básicos para no regarla es, si le vas a poner una solución base a tu paciente, tiene que tener agua libre. Si no tiene agua libre, no está bien. Y eso implica que tu paciente esté recibiendo agua libre. No necesariamente tiene que ser una solución. Escóndesela en los antibióticos. Si le vas a dar mero, dale el mero en glucosado. Y le vas a esconder agua libre. Son 600. Pero tu paciente tiene que tener agua libre. Si no la tiene, tu sodio va a aumentar. Ahora, mucha gente piensa que si le pone un glucoharmon al paciente, el sodio va a bajar. Y mucha gente no usa soluciones base hipotónicas porque tiene miedo al hiponatremia. ¿Okay? No siempre, depende del contexto. Yo les pregunto, si ustedes toman 1 litro de Bonafont, ¿les da hiponatremia? Claro que no, y es agua libre. No es tan sencillo, no es como nada más ponerle un hipotónico y ya baja el sodio. El riñón sabe qué hacer, pero tienen que darle agua libre para que pueda excretar todos los solutos que les dan. ¿Okay? Entonces, las soluciones tienen que considerar el agua libre del sodio. No necesariamente. Si lo necesitan, escóndanselo a los antibióticos o denle agua libre por la sonda. Si le van a dar una infusión de suportán, es una carga de solutos importante. Si su paciente necesita, denle agua, como ustedes toman todos los días. ¿Okay? Y aquí está. Todo lo que se pueda, considerando todo el sodio que le van a pasar a su paciente, traten de no diluir cosas en piso. Si ustedes no ponen en la mañana en qué quieren diluidos sus antibióticos, ustedes ya permitieron que su paciente esté mal laborado. El buen clínico pone en la mañana tipo de dilución, cantidad de dilución, tiempo de dilución, para controlar esta cuestión. ¿Okay? Muy bien. Y aquí está. Yo les decía, si su paciente tiene un problema que arreglarle con líquidos, pongan líquidos, si no, no. Si su paciente toma vía oral, razonablemente, no tiene por qué tener soluciones de mantenimiento. Punto. Nada de que vamos a hidratarlo tantito. No. O sea, si el paciente tiene buena oral, no debe tomar, no debe tener nada de lo. Porque el mecanismo de la sed es perfecto. Nada más dejar que el paciente tome el agua que necesite y su sodio se va a arreglar. Entonces, si su vía enteral esté bien, no le muevan. O sea, si el paciente toma agua, no le muevan. Así déjenlo. Él solito va a lograrlo y muchas alteraciones de los electrolitos no se van a alcanzar hasta que eso pase. Y creo que esta es la última. Poner soluciones, poner sodio, poner electrolitos innecesarios. Es muy tentador porque el paciente se siente bien atendido. Hay una cultura de tener un sodio puesto. O sea, si han visto que hay pacientes que sienten que si no tienen suero, sienten que no están en el hospital. Pónganle un fisio 10, un fisio 5. O sea, así. Hay veces que exigen su suero, ¿no? Pónganse a las 5 o a 10. ¿Me explico? Pero no les dejen líquidos de mantenimiento más porque si quieren. ¿Por qué el afán y la terquedad? Ponerle 7 gramos de sodio a un paciente en el día es muy fácil. Ya vieron que con un MIC para 12 lo alcanza. Sacar esos 7 gramos está bien difícil. Y eso nada más sabemos los nefrólogos porque ahí empieza el tema de diurético, ¿no?
le das diurético y luego haces dinatremia, y luego tienes que arreglar el dinatremia, y luego le estás dando agua limpia, y luego está perfecto, y luego se empieza a echar esto. O sea, meter líquidos, meter sodio está bien fácil. Y luego nosotros somos los que nos tenemos que encargar de alcanzar un balance negativo de sodio. Es por eso que tiene fisio, diurético, y hay quien se atreve a poner fisio diurético. Eso es muy común. Entonces, hay que tener mucha responsabilidad porque aumenta las complicaciones y los costos de los pacientes. Finalmente, les voy a dejar este esquemita donde viene esto que hablamos. Este es el artículo que les comento. En donde viene la manera en la que pueden irse ordenando. Aquí tal cual dice, dale líquidos de mantenimiento con agua libre si los necesitas, se toma oral, no hay tema. Si tu paciente va a necesitar más de 500 mililitros al día de algo, ya no le des por oficio, ya dale glucosado, medios 500 es el umbral que ellos utilizan. Y aquí está. ¿Okay? ¿Qué es esto? Se basando en sodio y tal cual dice. Tu meta de administración es que no le des más de 1 milimol por kilo al día. No debes de cruzar ese umbral, contando todo. Albúmina, diurético, o sea, contando todo. Ese sería el umbral que no debes de pasar. Y ya, esta es la última. Con esta terminamos.